Ustedes recordarán que hace algún tiempo, hablando de San José, yo critiqué o por lo menos establecí mi distancia con aquella tradición que presenta a San José como un anciano y que se inspira en un evangelio apócrifo conocido como el Protoevangelio de Santiago. Este texto, que ha sido valorado históricamente en algún momento en la iglesia primitiva, no es, sin embargo, un texto que tenga valor para la revelación. ¿Por qué traigo a colación este tema? Porque, por un lado, nosotros sabemos que se han hablado de muchos evangelios apócrifos que han tratado de presentarse como un descubrimiento nuevo que debería completar la Biblia, ¿no? Utilizando un poco, digamos, de frivolidad científica, pseudocientífica y documental. Las Sagradas Escrituras, en realidad, son las que son en este momento: 52 libros y punto. 4 evangelios, las cartas neotestamentarias, los Hechos de los Apóstoles al comienzo, y de las cartas y el Apocalipsis al final, punto. Ahí se acaban las Sagradas Escrituras. Y ahí se ha cerrado el canon. Sin embargo, estos textos, como son presentados como textos que nos revelan algo nuevo y siempre trabajan en la curiosidad del hombre, de repente hay algo que nos faltaba conocer. Y como los evangelios auténticos son penosamente breves y escuetos, para alguien que se ve motivado por la curiosidad, no por el deseo de conocimiento, obviamente estos textos pueden resultar interesantes porque tal vez nos revelen algo nuevo, ¿no? Algún chisme nuevo sobre la vida cristiana. Sin embargo, tenemos un lector de Así Prensa que plantea una duda legítima sobre un evangelio apócrifo, específicamente el Protoevangelio de Santiago. Y me parece que este amigo nos da una extraordinaria oportunidad para aclarar, espero que de una vez por todas, la naturaleza de los evangelios y de los textos apócrifos. Primero paso a definir qué cosa es un texto o un evangelio apócrifo. Apócrifo significa fundamentalmente que la atribución de la autoría es falsa o dudosa, ¿no? Es decir, cuando el protoevangelio de Santiago se le llama de Santiago, se sabe que Santiago no pudo haber sido el escritor de ese evangelio. Cuando se habla de un evangelio de Judas, o cuando se habla de un evangelio de Pedro, o cuando se hablan de cartas del apóstol San Pablo a la Odisea, es decir, cartas que probablemente San Pablo hubiera podido escribir, pero esas no son las verdaderas cartas, no corresponden al estilo, no corresponden al contenido, etc. Esa es la primera característica del evangelio apócrifo, que es atribuido a un autor que no es. La segunda característica del evangelio apócrifo o del texto apócrifo es que es considerado por la iglesia como un texto no revelado, punto. Puede decir cosas muy hermosas o piadosas, pero no es revelación. Y es más, la mayoría de ellos contienen doctrinas heréticas porque la mayoría de los falsos evangelios fueron escritos por una herejía sectaria, la de los gnósticos, que trataron de justificar sus herejías en los dichos y hechos de Jesucristo, pero como los dichos y hechos verdaderos de Jesucristo no le proporcionaban la justificación, entonces escribieron sus propios evangelios y le ponían nombres de los apóstoles para darle credibilidad. El protoevangelio de Santiago, sin embargo, es particular porque existen muchas tradiciones que se han introducido en la iglesia. Y esto, el amigo que nos escribe, lo cito textualmente, dice lo siguiente: hace un par de meses tuve en mis manos el protoevangelio de Santiago, el cual, según sabemos, no fue considerado canónico porque su fuente no es comprobable, en realidad su autoría es lo que está queriendo decir, y la línea de su escritura no respeta la línea del resto de libros escritos en los primeros 120 años del cristianismo. Acá hago una pequeña aclaración. El amigo de lo que está hablando es de una disciplina un poco oscura llamada esticometría, y que consiste en la disciplina que permite identificar por los anchos de los párrafos, por la forma y la manera de las letras, a qué época pertenecen esos textos. Los papirólogos
los especializados en esta disciplina pueden identificar con una precisión inferior a un siglo de diferencia a cuándo pertenecen determinados textos que tienen determinado largo de párrafos, determinada forma de apretar las letras y las palabras y determinadas formas de dibujar las letras con una precisión enorme. Esa disciplina se llama esticometría, eso es lo que está haciendo referencia el amigo. Efectivamente, un estudio esticométrico de los evangelios apócrifos en su mayoría demuestran que son textos demasiado tardíos y que en consecuencia se escribieron en el año 120, 130, 140, 150, cuando ni Santiago ni ninguno de los otros testigos directos de la resurrección de Jesucristo estaban vivos. Pero el amigo señala un tema de autoría divina, es decir, de tradición, confirmada por el Santo Padre. Y leo el texto que este amigo nos proporciona. Este texto, sin embargo, dice él, ha sido utilizado por la tradición cristiana, como lo confirmó el Papa Juan Pablo II el 15 de octubre de 1997 en una audiencia general, al señalar que contribuyó notablemente al desarrollo del culto mariano. Y el amigo cita acá las palabras del Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II en esa ocasión dijo lo siguiente: bajo el influjo del protoevangelio de Santiago, se instituyeron las fiestas de la Natividad, la Concepción y la Presentación, que contribuyeron notablemente a destacar algunos aspectos importantes del misterio de María. En base a esta afirmación del Papa, que cita específicamente